el cerco alrededor de Kupiansk y Pokrovsk en este momento? ¿Cómo cree usted para qué se está haciendo esto? Y de hecho, ¿es realista ahora un escenario así? Bueno, ¿con qué noticias empezamos? ¿Con las buenas o con las del taxi? Un poco de todas. Vamos con las del taxi. Sí. Mejor empecemos, sin lugar a dudas, con la mejor de todas las opciones posibles. En lo que respecta a los informes detallados de los rusos sobre un semicerco que ya está prácticamente casi a punto de concretarse, casi un caldero y demás, eso realmente no tiene fundamento. Ni en Kupiansk ni en Pokrovsk, en este momento al menos, se observa ni de cerca una amenaza de cerco. Es más, antes sí existía una amenaza realmente muy seria de cerco en Mirnograd, pero también se logró, digamos, neutralizarla. Es decir, no se trata en absoluto de un cerco a nuestras unidades. A los rusos les encanta en general difundir este tema de los calderos de supuestos batallones inexistentes. Además, por lo general, en sus calderos resulta que hay muchos más de nuestros batallones de los que realmente tenemos en todo ese sector del frente. Y cada vez dicen que ya casi, que en cualquier momento todos tendrán que rendirse. Pero por alguna razón, discúlpenme, la última vez la situación en la que se vieron obligados a rendirse nuestros grandes, digamos, destacamentos, disculpen, eso fue en 2022 en Mariupol. Desde entonces no ha habido ni un solo cerco en el que se hayan rendido más de una o dos decenas de nuestros combatientes. Pero la propaganda rusa adora este tema. Saben, da la impresión de que cuando algo les sale bien una vez, intentan repetirlo infinitamente, aunque nosotros ya aprendimos hace tiempo, y a ellos simplemente les funcionó usar precisamente el chantaje del cerco, les salió una sola vez. En el ya lejano año 2015, cuando presionaban para lograr el llamado segundo Minsk. Fue entonces cuando aprovecharon el cerco en Debaltsevo para presionar las posiciones de nuestra delegación en las negociaciones, y en ese momento, por la inexperiencia de Ucrania, en aquel entonces lo lograron. Bueno, disculpen, eso fue hace 10 años, ya casi 11. Pero ellos siguen queriendo repetirlo, pero no les sale repetirlo porque nosotros aprendimos la lección en ese entonces. Desde entonces nos hemos vuelto mucho más inteligentes, tanto en cómo evitar cercos como en cómo responder a sus amenazas de cercos. Pero aún así tienen muchas ganas de repetirlo. Y por eso no es casualidad que ahora estén hablando de dos cercos a la vez, uno en Kupiansk y otro en Pokrovsk. Y por una coincidencia curiosa fue precisamente entonces cuando, a través de su lamentablemente aliado más fuerte hasta la fecha, el 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando con las manos de Trump nos presentaron 28 puntos de nuestra capitulación. Es precisamente en ese momento cuando empiezan a contarnos cuentos sobre otros dos cercos. Pero como digo, desde 2019 ya no somos tan ingenuos como lo éramos entonces. No es casualidad que ahora hayan vuelto a activarse en la dirección de Kupiansk y también estén rodeándola informativamente, por así decirlo. Pero, como puede ver, y esto no está lejos de la dirección de Pokrovsk, ¿cuáles son los objetivos militares reales, además, por supuesto, de la captura de todo el territorio de Ucrania, que ahora persigue el mando ruso al concentrar fuerzas precisamente en estas dos direcciones? Ahora pasamos a las peores noticias. La buena noticia era que no se habla de ningún cerco, pero el hecho es que están expulsando a nuestros defensores de Kupiansk y Pokrovsk. Los están expulsando lentamente y lo hacen con enormes pérdidas para sí mismos, con unas pérdidas que ningún ejército sensato del mundo consideraría en principio adecuadas o aceptables. Pero no estamos hablando de cualquier otro ejército del mundo, estamos hablando precisamente de los rusos. Ellos consideran aceptable para sí mismos una situación en la que de cada 10 soldados enviados al frente, solo uno llega al objetivo. Eso les parece aceptable. Y es precisamente con este método, con pérdidas de alrededor del 80 a 90% del personal enviado a la misión, con esas pérdidas siguen avanzando ahora. Y en su lógica, es decir, si no cuentan las pérdidas y solo consideran el hecho mismo del avance, entonces en ese sentido están avanzando con éxito ahora. Ni Pokrovsk ni Kupiansk los hemos perdido hoy y no creo que los perdamos en los próximos días, pero en general mantenerlos ya se ha vuelto extremadamente difícil. ¿Será posible mantenerlos durante un periodo prolongado? No los voy a dar por perdidos antes de tiempo. Al fin y al cabo, los rusos entraron en Chasiv Yar en mayo del año pasado, el día 24, y hasta ahora no han logrado tomarlo.
Pero al mismo tiempo hemos visto muchos otros ejemplos en los que una vez que lograron irrumpir en la ciudad, después de eso, solo era cuestión de tiempo para que poco a poco, casa por casa, barrio por barrio, terminaran arrebatándola. Y el hecho desagradable en sí es que lograron imponernos precisamente el formato de combates urbanos y lamentablemente tanto en Kupiansk como en Pokrovsk así es exactamente como está ocurriendo. Esto es así, se lo digo como infante. Los combates urbanos son muy duros para los defensores. Para los atacantes es aún peor, pero ellos no cuentan sus bajas a diferencia de nosotros. Son precisamente combates en los que a veces se lucha incluso por entradas separadas de edificios individuales, sin hablar ya de barrios enteros. Y eso es extremadamente difícil. Tanto en Kupiansk como en Pokrovsk, los combates ahora tienen precisamente ese carácter. Por eso ese tono un poco triunfalista de nuestros informes, de que sí, los hemos estabilizado, los hemos detenido, no refleja del todo la realidad. Ellos siguen avanzando con enormes pérdidas, pero avanzan lentamente. Bueno, sinceramente, en mi opinión, la dirección de Kupiansk-Pokrovsk no es ahora la más preocupante para nosotros. Allí todo es bastante claro. Son combates urbanos prolongados del mismo tipo que hubo en Bakhmut, en Soledar y en su momento en Avdiivka. Es una repetición exacta de esa historia. Pero el asunto es que para reforzar la dirección de Pokrovsk, evidentemente tuvimos que reunir reservas de algún lado. Entendemos perfectamente que no tenemos muchas reservas en la retaguardia. Y por eso ahora observo con mucha más atención la dirección de Zaporilla. No tengo información al respecto y no deberíamos tenerla ni usted ni yo. Pero simplemente, juzgando por cómo se ha movido el frente allí, probablemente nos vimos obligados a retirar a alguien de esa zona para enviarlo a Pokrovsk o a Kupiansk, no importa. Lo principal es que, al parecer, nuestra defensa allí se ha debilitado un poco, y los rusos lo han notado y ahora intentan aprovechar al máximo esa debilidad. Pues, sinceramente, en mi opinión, el hecho de que ahora los combates estén ya a 2 kilómetros de Guliáipole, eso es más serio que lo que está ocurriendo en Pokrovsk. Probablemente eso es incluso más serio que lo que está ocurriendo en Pokrovsk, una ciudad que ya enfrenta dificultades importantes debido a la situación actual y a la presión constante sobre sus habitantes. Y además también quiero precisar sobre Zaporilla, ya que esta región tiene un papel relevante en el contexto del conflicto. Así es como usted señaló, el enemigo avanza, lo que representa un riesgo creciente para la estabilidad de la zona. ¿Con qué avanza y qué utiliza para ello? Porque hay información de que las tropas rusas, durante varios días, cubriéndose con una densa niebla, intentaron avanzar hacia el centro de Pokrovsk, pero sin éxito. Y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa que el grupo de ocupantes fue eliminado. Y allí señalaron que los rusos han concentrado su mayor agrupación precisamente en la zona de la aglomeración Pokrovsk-Mirnograd. En Pokrovsk incluso continúan las acciones de búsqueda y asalto. Las fuerzas de defensa mantienen las líneas en la parte norte de la ciudad, de lo cual comenzamos a hablar. ¿Cómo evalúa usted qué está utilizando y con qué avanza el enemigo? ¿Qué están utilizando allí ahora? Allí, por la vía férrea, de momento lograron detener al enemigo, porque después de todo, para ellos ahora es bastante difícil avanzar por las vías del tren. Pero, sinceramente, sigue siendo cuestión de tiempo y no mencionó en vano la niebla. El asunto es que el principal medio con el que los contenemos son los FPV drones. Así es, los drones FPV vuelan por óptica, es decir, el operador debe ver la imagen, bueno, el operador literalmente con sus propios ojos, se puede decir, controla el vuelo del dron. Por eso en niebla densa o bajo la lluvia los FPV no vuelan. Y de esto es de lo que los rusos intentan aprovecharse. ¿Y con qué están presionando? Sí, literalmente con carne, en el sentido más directo. Es decir, casi no están usando ahora equipo militar. Aunque de nuevo en condiciones de muy mal tiempo intentan sacar una pequeña cantidad de vehículos blindados, cosa que en verano, por ejemplo, no ocurría en absoluto. Pero así es exactamente. Dependiendo del clima, intentan sacar 1 o 2 tanques, por decirlo de manera simple, y por ahora eso les está saliendo muy caro. Es decir, por ahora el clima no es tan malo como para que en algún tramo ese tanque no sea detectado. Y si ya ha sido detectado, ahora no sobrevive. Es decir, el dron llega rápido. Pero la cuestión es que aún así, el principal efecto de su avance y movimiento sigue siendo la infantería a pie. Así que simplemente empujan a la infantería, la envían en pequeños grupos, incluso en algunos lugares literalmente de 1 o 2 a la vez, pero avanzan simultáneamente por todo el frente desde diferentes direcciones. Y cuando el clima dificulta que los operadores de drones detecten a tiempo durante el avance, ¿cómo lo hacen? La tarea de estos infantes es avanzar de alguna manera en la niebla de noche, pasar inadvertidos por las zonas vigiladas por drones y atrincherarse en algún sótano.
Luego empiezan a enviarles provisiones y municiones con drones. Y después a los siguientes grupos les dan la tarea de llegar hasta ellos a las posiciones temporales ya equipadas. Y así, sótano por sótano, nos van arrebatando tanto Pokrovsky como Kupiansk. Muchas gracias, Evgenia. Lamentablemente no tenemos tiempo para hablar de Zaporilla, pero de todos modos, gracias por estos detalles sobre Pokrovsk y Kupiansk.